Bueno, muy bien. Nuevamente buenos días, bienvenidos a los que ya se encuentran conectados y también a los que tendrán ocasión de asincrónicamente estar en este segundo webinar que hemos preparado para ustedes, el cual tiene por título Implementación de Políticas Públicas y la Gestión de Finanzas Públicas. Cabe resaltar que hemos diseñado este programa de capacitación y fortalecimiento con la intención de nutrir conocimientos y de compartir experiencias, estudios de caso y nuevas ideas de cómo la política pública ha ido evolucionando. Este programa tiene la particularidad de invitar y convocar a diferentes instituciones y sobre todo a su personal con el ánimo de que se sumen a esta iniciativa de conocer más acerca de las políticas públicas y particularmente de las económicas y sociales. Así es que una felicitación para ustedes que están acá con nosotros. Eso da el plus porque ustedes están con la intención de conocer aún más. Así es que en nombre del Consejo Económico y Social de Guatemala y todo su personal y asamblea, pues le damos la bienvenida. Antes de pasar con el ingeniero Jorge Alabarreda, quien es el experto que nos acompaña para esta ocasión, una persona ampliamente conocida en el ámbito y que sabemos que sus conocimientos van a ser muy bien asimilados y expuestos para que ustedes los tengan a bien poner en práctica seguidamente. Pues antes de iniciar quisimos dar una remembranza y una conceptualización acerca de lo que desde el año 2022 hemos venido compartiendo con muchos de ustedes. Para los que recién este año se han agregado al programa, pues también la información les vendrá muy bien para tener un contexto inicial más amplio. De ahí que tengamos en la pantalla una definición de políticas públicas que es la más conocida o la más usada y que se refiere a esos cursos de acción a largo plazo que el Estado ha venido impulsando o debe impulsar a través de cada gobierno de turno con la finalidad de buscar el bien común como lo manda la Constitución Política de la República, obviamente dirigida a objetivos sociales, políticos y económicos. Vamos a avanzar. Es importante venir a hablar un poquito nuevamente acerca del ciclo de las políticas y que estos se constituyen en procesos de acción y transformación estatal, obviamente vinculados a lo que les decía recién, que es lo que manda la Constitución Política de la República. Si nos vamos a un orden lógico e instrumental del ciclo de las políticas, diríamos que estas se orientan a 5 pasos fundamentales, siendo el diagnóstico, obviamente. Una vez tenemos el diagnóstico y toda la información respecto a dónde orientar la política, pues es una decisión del gobierno actual o del que esté en curso, o bien, si es una política de Estado, orientar recursos hacia esa política. Una vez definida la política, pues es necesario formular planes, programas y proyectos para que estos se ejecuten y luego se evalúen con la finalidad de llegar a la población objetivo. Cabe resaltar el modelo secuencial o ciclo para la formulación de política pública que nos ha definido este plan. Bien es conocido los 5 pasos que se deben tomar en cuenta para la formulación de la política pública. Obviamente la identificación del problema, identificación de soluciones, luego la toma de decisiones puntuales hacia dónde se va a orientar plan, programa, proyecto, luego la implementación, que es la parte operativa, y algo muy importante que se debe llevar a cabo es la evaluación. Esta evaluación no necesariamente es hacia el final de la política, sino que debe ser entre cada uno de los procesos para hacer los ajustes que sean necesarios. Ante lo anterior cabe la pregunta que quiénes hacen y deciden las políticas públicas. Inicialmente los partidos políticos. Recordarán todos cuando es campaña campaña política, pues hay muchas ofertas, muchos ofrecimientos, muchas ideas. Entonces a partir de ahí empieza una definición de política pública que posteriormente debe transformarse en plan de gobierno y agenda legislativa. Una vez se define eso y se hace las elecciones como corresponde, es el gobierno de turno, a través de sus distintas instituciones, que ejecuta ese plan de gobierno. Obviamente se priorizan metas y se proponen reformas, como por ejemplo los reglamentos orgánicos internos, para llevar a cabo aquellos programas que se han definido.
Otra fuente de inspiración para las políticas públicas son los conflictos sociales o las demandas ciudadanas. Hemos visto que cuando la población se orienta hacia un problema, es necesario atenderlo y de ahí puede salir una política pública ya plenamente definida. Luego, los grupos de presión u organizaciones económicas y sociales como parte del proceso de la política, que también son fuente para definir alguna política pública. Las políticas de Estado, a diferencia de las políticas de gobierno, están definidas por su temporalidad. Recordemos que una política de Estado trasciende más allá de un periodo gubernamental, es decir, más de 4 años, y son las que son sustentadas desde la Constitución Política de la República de Guatemala. Cabe indicar que la política de gobierno puede ser a un corto plazo, es decir, 1 año, o un plazo intermedio que pueden ser los 4 años que son electos los gobiernos para acá. Importante que los programas y proyectos se plieguen a el mandato final de por qué se organiza el Estado. Ante lo anterior, cabe la pregunta que tenemos hacia el final de esta slide, que es hasta dónde el sistema de asignación presupuestaria está basado en el enfoque de políticas. Es una pregunta bastante ambiciosa que seguramente el ingeniero Labarreda nos irá contestando poco a poco en su disertación, pero creo que es el quiz más importante de esta presentación que tenemos para ustedes. Así es que rogaría que la tengan en mente para que a partir de ahí también ustedes puedan hacer sus formulaciones de preguntas. Finalmente, les quisimos mostrar y recordar el proceso presupuestario que consta de las 8 fases que vemos en pantalla. Cabe indicar que cada una de estas fases está refrendada por su argumento jurídico, así es que es importante tener en cuenta cada una de estas. Cabe señalar que el proceso presupuestario no necesariamente es del ejercicio fiscal que comprende los 12 meses. Regularmente ocupa hasta 3 años un proceso, así es que es importante tenerlo bien en claro. Dicha esta introducción, para dejarle la palabra al ingeniero Labarreda, como les decía, nuestro experto para hoy, recordarles que interactúen con nosotros a través del chat, a través de sus preguntas, de comentarios, y darles todo el panorama para que ustedes continúen con esta presentación. Invitaría a que inviten a otras personas que ustedes conozcan para los próximos webinars que tendremos. El CES hace el esfuerzo por darles a ustedes esta presentación totalmente gratuita, así es que dicho esto, pues dejo la palabra al ingeniero Labarreda y que producción haga el cambio para ellos. Así es que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Muy buenos días. Solo quisiera verificar que si me dicen si me pueden escuchar y ver y está en pantalla la presentación, por favor. Le escuchamos fuerte y claro, ingeniero Labarreda. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esa introducción. Va a ser muy útil para poder seguir también esta presentación del día de hoy. Quiero empezar agradeciendo al Consejo Económico y Social de Guatemala por la oportunidad de tener este espacio de reflexión. Yo aquí veo más como una oportunidad de intercambiar opiniones más que un tema de trasladar conocimiento, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo voy a presentar, yo le titulé La gestión financiera pública y le puse que es fundamental para implementar las políticas públicas. Entonces, desde, digamos, el título, estoy básicamente dando una gran conclusión, digamos, de la presentación, y es que hay una relación entre la gestión financiera pública y las políticas públicas y que va en ambas vías, como vamos a ver a lo largo de la presentación. Tal vez solo mencionar como el contenido, digamos, que tengo preparado para el día de hoy es el siguiente, ¿verdad? Primero les voy a dar, digamos, un breve contexto introductorio de a qué nos estamos enfrentando en este momento, en la situación actual, para poder decir por qué es relevante esta charla. Luego vamos a ver, pues, qué es la gestión financiera pública. Después vamos a ver, pues, por qué es
importante porque es relevante, digamos, ¿verdad? Y cuáles son sus funciones y su relación con las políticas públicas. Luego voy a presentarles los resultados de evaluación que hay para el caso de Guatemala específicamente de la gestión financiera pública. O sea, digamos, unas mediciones que se han hecho para el caso específico de Guatemala. Y finalmente, a manera, digamos, de ejemplo para responder, ahí vamos a poder ver un poquito la pregunta con la que concluyeron la introducción, ¿verdad? El tema de que si la asignación presupuestaria responde a las políticas públicas. Justamente lo voy a hacer con el caso de cómo hemos abordado el tema de la malnutrición en el caso de Guatemala. Y con eso estaríamos concluyendo. Sin más, entonces el punto de partida es un punto de partida muy complejo el que estamos viviendo, ¿verdad? En el mundo y particularmente en el caso de Guatemala tenemos lo que podemos llamarle un triple desafío, ¿verdad? Miren, en primer lugar, pues tenemos esa necesidad de intervenir en nuevas y más complejas problemáticas sociales, económicas y políticas. Es decir, tenemos básicamente las deudas del pasado con las nuevas problemáticas que están viniendo, digamos, del mundo, temas de cambio climático, etcétera. Y de hecho, algunas personas hablan de esto como problemas VICA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, ¿verdad? Entonces, digamos que el Estado actualmente tiene una tarea difícil, ¿verdad? Bueno, además de eso, pues tenemos que buscar dar respuesta a una ciudadanía que exige un mejor desempeño de los gobiernos, o sea, una ciudadanía cada vez más exigente. Y en este sentido, tenemos grupos que están alzando su voz y nuevamente, ¿verdad? Grupos que tenemos que no han sido atendidos a lo largo del tiempo, que están exigiendo que se tomen en cuenta sus derechos, más nuevos grupos de presión que están apareciendo. Como vimos en la introducción, para la generación de políticas públicas, los distintos grupos son claves en todo este contexto. Y tercero, este es, digamos, muy relacionado con el tema de hoy, ¿verdad? Que hay una pérdida de confianza de los ciudadanos en las administraciones gubernamentales, dando como resultado que no están dispuestos a pagar más impuestos, ¿verdad? Acá yo tengo unos datos, digamos, del caso de Guatemala, ¿verdad? Según datos del Latinobarómetro, fíjense que entre 1996 y 2023, básicamente las personas que respondieron que tenían poca o ninguna confianza en el gobierno pasó de representar el 67.5% en 1996 al 82.8% en el 2023. Entonces, sí es un tema que ha ido acrecentándose. Luego, a la pregunta para ¿cuán justificable considera usted que es evadir impuestos? En 1998, el 75% dijo que no era para nada justificable evadir impuestos. Pero en 2023, solo un 37% dijo que era nada justificable evadir los impuestos. Y en 2005, el 85.4% respondió no a la pregunta. Confía en que el dinero de los impuestos serán bien gastados por el Estado. Entonces, esta es la situación, el contexto en el que estamos viviendo, digamos, los retos para una gestión pública y básicamente un nuevo camino, digamos, que tenemos que seguir como país, ¿verdad? Entonces, bajo estas condiciones tan complejas, ¿cómo se puede tener éxito? Parte de la respuesta básicamente es dar el mayor valor posible por dinero a cada quetzal de los impuestos que gasta el gobierno. Y entonces vamos a ver ahora qué es la gestión financiera pública, ¿verdad? Bueno, estuve revisando la literatura y se menciona que hasta los últimos 20 años no se había generalizado tanto este término y no se encontraba una definición coherente y compacta, digamos, así como vi que ya pusieron una para el tema de políticas públicas.
Sin embargo, sí ha habido un desarrollo más recientemente, pero básicamente en esa etapa, digamos, el término de gestión financiera pública se estaba describiendo en términos de un ciclo presupuestario anual. Lo voy a poner así aquí en este gráfico. Y este ciclo, básicamente, el objeto es garantizar que el gasto público se planifica, por un lado, adecuadamente, se ejecuta, se contabiliza y es revisado, escudriñado, básicamente, por la ciudadanía de manera adecuada, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, a nivel teórico, ¿verdad? Y como sabemos, pues ya mostraron anteriormente para el caso específico de Guatemala cuáles son las fases concretas. Muy bien decía el licenciado que trasciende un año. Se habla de anual básicamente porque la ejecución es anual, digamos, del presupuesto, pero efectivamente la formulación, ejecución, después la rendición de cuentas se termina hasta el año siguiente, digamos, ¿verdad? Y incluso después el tema de que llegue al Congreso para la aprobación o no, digamos, de esa ejecución presupuestaria. Entonces, básicamente, ese es como el principio, ¿verdad? Se veía a la gestión financiera pública como el tema del presupuesto, básicamente al inicio, ¿verdad? En las definiciones que hemos ido revisando, ¿verdad? Sin embargo, la definición ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y básicamente se amplió del enfoque desde un presupuesto estrictamente definido, ¿verdad? Como estábamos viendo, hacia todos los aspectos de la gestión de los recursos públicos, ¿verdad? Esto incluye la movilización de recursos y gestión de la deuda, por darles un ejemplo, los temas que tienen que ver con los riesgos fiscales, ¿verdad? Y el tema de las finanzas públicas a largo plazo, el impacto de decisiones actuales. Es decir, va tomando, digamos, conciencia de que la gestión financiera pública es más que el presupuesto y se define como una definición sombría, que es un marco integrado que abarca un conjunto de sistemas para producir información, procesos y normas que apoyan la elaboración de la política fiscal específicamente, ¿verdad? Particularmente, y proporcionan instrumentos para su aplicación, ¿verdad? Esa es una definición ya más reciente. Y ahí básicamente nos damos cuenta que la gestión financiera pública básicamente es un tema transversal a todas las actividades del gobierno, ¿verdad? Y básicamente son los mecanismos a través de los cuales se recaudan, se asignan, se gastan y se contabilizan los recursos públicos. Como repito, aquí estamos viendo todo a nivel conceptual teórico, ¿verdad? Que todo eso se hace adecuadamente, ¿verdad? Ese es, digamos, el punto de partida, digamos, de estas definiciones. Ahora, las definiciones más contemporáneas, aquí les pongo algunas recientes, digamos, que son hacia lo que ha tendido básicamente el concepto, ¿verdad? Y básicamente hay una que se refiere a la forma en que los gobiernos gestionan los recursos públicos, tanto ingresos como gastos, como decía, pero tomando en cuenta el impacto de eso en el inmediato, mediano y largo plazo. Y concretamente en el impacto en la economía o la sociedad. Es decir, básicamente es su transformación hasta el impacto de las políticas públicas, finalmente, ¿verdad? Una adecuada gestión de las financiera pública, es el elemento clave para articular los recursos disponibles con la prestación de servicio y los objetivos de las políticas públicas. Entonces, vemos que ya nos va quedando más claro que la gestión financiera pública es el mecanismo que permite hacer operativas, implementar las políticas públicas o no, como vamos a ver más adelante. Pero aquí estamos en positivo, ¿verdad? Una buena gestión financiera pública garantiza que los ingresos se recaudan eficientemente y se utilicen de manera apropiada y sostenible, ¿verdad? Vamos a ver entonces
gráfica que nos presenta el Fondo Monetario Internacional en un curso que da sobre esta temática, y básicamente, fíjense que ahí nos dice que la gestión financiera pública son estas instituciones que ven al lado izquierdo, ¿verdad? Organizaciones, pero también toda la parte normativa, las leyes, desde la Constitución Política, ¿verdad? Ley orgánica del presupuesto, etcétera, sistemas y procedimientos. Toda esta institucionalidad, ¿verdad?, es la que tiene a su disposición básicamente los gobiernos para asegurar y utilizar los recursos de forma eficaz, eficiente y transparente a través de la política fiscal, ¿verdad? Eso es básicamente. Por cierto, la política fiscal junto con la política monetaria son las principales políticas económicas. La política monetaria busca la estabilidad de precios, pero la política fiscal más bien lo que busca es el pleno empleo de todos los insumos productivos y el crecimiento económico, ¿verdad?, al final del día. Y como consecuencia, la gestión financiera pública es la intersección, como pueden ver, de las políticas, las decisiones económicas y su implementación, ¿verdad? Y estos factores políticos, ¿verdad? Entonces, y todo esto, como ven en la parte de abajo, está sustentado por las leyes y regulaciones vigentes. Entonces, ya se pueden ir dando cuenta que no es, o sea, la gestión financiera pública no es un ejercicio puramente técnico y que pudiéramos decir que simplemente tenemos sistemas con inteligencia artificial y se resuelve el asunto. No, tiene esta intersección, ¿verdad?, de la economía política, ¿verdad?, de la arena política, la política económica y cómo se implementan, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante la gestión financiera pública? Bueno, la respuesta se hace evidente cuando uno identifica la relación que hay entre la gestión financiera pública y la política fiscal, como ven ahí en estos dos cuadros, ¿verdad? Como ustedes saben, la mayoría de los países necesitan asegurar que disponen de los recursos suficientes para cubrir los gastos de cada ejercicio fiscal. Y entonces, veamos cómo participan tanto la política fiscal como la gestión financiera pública para lograr este objetivo, ¿verdad? Por un lado, la política fiscal, como pueden ver, examina qué hacer. La pregunta que responde es ¿qué? Mientras que, y para eso, pues, lo que hace es proponer recortes de gastos o incrementos en los impuestos para lograr llegar a fin de año en el ejercicio que estábamos diciendo. Pero además elige qué impuestos o qué partidas de gastos deben destinarse para que sean decisiones que sean finalmente beneficiosas para la economía. Eso es lo que busca básicamente la política fiscal y es un tema de diseño, ¿no? Por otro lado, la gestión financiera pública lo que busca es brindar información, los procesos y las reglas que respalden esas decisiones que se tomaron en la política fiscal. Es decir, en el caso que estamos viendo, considera cómo revisarse o evaluarse el gasto para saber qué recortar. O sea, para poder tomar una decisión de qué partidas de gasto recortar, la gestión financiera pública brinda la información para poder identificar los gastos menos prioritarios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo debe organizarse la recaudación de ingresos para garantizar que los recursos lleguen realmente a donde deben llegar? Esas son las cosas que hace la gestión financiera pública. Y por lo tanto, la gestión financiera pública es lo que hace funcionar a la política fiscal. Ahora, la política fiscal, lo que nos indica, entonces, en síntesis, como hemos hablado derecho, es qué hacer. Y se pregunta qué medidas fiscales tomar para alcanzar ese objetivo, ¿verdad? ¿Cómo deben diseñarse las políticas? En cambio, la gestión financiera pública es cómo hacerlo. Se pregunta cómo aplicar las medidas fiscales para que tengan éxito. Por lo tanto, la conclusión aquí es que sin una sólida gestión financiera pública, la política fiscal nunca va a tener éxito, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia, digamos, de la gestión financiera pública. Ahora,
¿por qué es importante la gestión financiera pública, ¿verdad? Y aquí lo que quiero que veamos es, nuevamente, está en la base de este triángulo, digamos, para representar lo importante que es como un fundamento, digamos, de lograr primero los objetivos de resultados presupuestarios básicos, que son la disciplina fiscal, la asignación estratégica de los recursos y la eficiencia operacional. Digamos, para que tenga una idea, el tema de la disciplina fiscal tiene que ver con que sea sostenible las finanzas públicas, o sea, que no tengamos un colapso por querer en un año atender más de lo que tenemos capacidad, podemos llegar a un problema que nos haga retroceder, ¿verdad? Entonces, la disciplina fiscal es como fundamental, que por cierto Guatemala en eso ha sido muy bueno. La asignación estratégica tiene más que ver con una eficiencia asignativa, es decir, que se destinen, digamos, el pastel de recursos se destine a aquellos temas más prioritarios, ¿sí? De mayor rentabilidad social, básicamente. Y la eficiencia operacional tiene que ver con que una vez que decidimos que tal es la prioridad, lograr esa prioridad al menor costo posible, ¿verdad? Esa es una eficiencia operacional. Pero esto es la base además para lograr otros resultados de objetivos fiscales, de gasto y de política, como mantener el déficit presupuestario, las asignaciones sectoriales, inversión, un endeudamiento controlado, la carga tributaria, es decir, todo esto nos da un buen fundamento para finalmente lograr los objetivos de desarrollo que se plantea cada país, ¿verdad? Ya sean los objetivos de desarrollo sostenibles, una estrategia contra la lucha contra la pobreza, manifiestos políticos, que con eso nos referimos a las promesas de campaña, digamos, de un gobierno de turno, en fin, digamos que es un fundamento, digamos, para poder lograr realmente los resultados que nos hemos planteado y que es lo que buscan las políticas públicas, el tema de bienestar, ¿verdad? Aquí, solo para ir, digamos, cerrando este tema, ¿verdad? Se muestra, digamos, cómo hay procesos que se clasifican como anteriores y luego procesos intermedios y posteriores en la gestión financiera pública, ¿verdad? En el sistema. Pero que todo se basa en leyes y regulaciones y en sistemas de tecnología, información y comunicación, sistemas TICs. Y como, digamos, tenemos que pasar desde la planificación, formulación del presupuesto, para ir avanzando hasta llegar a las auditorías, ¿verdad? O sea, a la rendición de cuentas. Para recapitular, digamos, la gestión financiera pública se limita únicamente al ciclo presupuestario. La respuesta es no. Aunque el ciclo presupuestario es el elemento central, digamos, de una gestión financiera pública, ya vimos que comprende otras áreas, como la contratación pública, por ejemplo, que es un tema clave, ¿verdad? Para poder llevar a cabo las políticas públicas, ¿verdad? Porque si no tenemos los insumos, por ejemplo, en temas de salud, ¿verdad? No hay vacunas, pues podemos tenerlos el personal, pero no se puede prestar el servicio. La gestión de la deuda pública, la administración tributaria aduanera, las finanzas de los gobiernos locales, la gestión de la inversión pública, la gestión de las nóminas, ¿verdad? El personal, otro de los temas clave, ¿verdad? En fin, la gestión financiera pública tiene que ver con toda el quehacer, digamos, de los gobiernos, ¿verdad? Con todos los procesos del cómo hacerlos para poder llevar a cabo todas las actividades que debe hacer un gobierno. Y, por supuesto, también incluye la auditoría de todas las finanzas públicas y la supervisión incluso del organismo legislativo, ¿ya? Ahora, ¿es la gestión financiera pública responsabilidad exclusiva solo del Ministerio de Finanzas Públicas? Nuevamente, la respuesta es no. Pues básicamente todas estas actividades, responsabilidades y funciones que les mencioné se distribuyen entre el Ministerio de Finanzas Públicas, sí, como un actor clave, fundamental, pero con otros, ¿verdad?
en el caso de Guatemala, la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, en otros países, ministerios de planificación, por supuesto los ministerios de línea, el Banco Central, la SAT, Superintendencia de Administración Tributaria, en fin, y agentes externos como el Congreso de la República, la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad?, como la agencia a cargo de la auditoría externa, y por supuesto los grupos de sociedad civil, ¿verdad? O sea, todo esto que están viendo aquí del sistema de gestión financiera pública no es algo que compete únicamente al gobierno, ¿verdad? Para que todo esto tenga el apellido, digamos, de políticas públicas, gestión financiera pública, de acuerdo a los conceptos teóricos, sí debe tomar muy en cuenta y nunca perder de vista que se debe a la ciudadanía. O sea, es al final del día el objetivo central, llegar a atender a la ciudadanía. Entonces, en síntesis, las sociedades generan básicamente un conjunto de demandas. Ese conjunto de demandas, un subconjunto, llegan a la agenda pública. Parte de estas se convierten en políticas públicas que finalmente se incorporan en la política general de gobierno de turno, ¿verdad? Pero esta política general de gobierno debe a su vez ser financiada finalmente mediante impuestos. Y entonces, esa política general de gobierno se expresa anualmente en un presupuesto anual, ¿verdad?, de un ejercicio fiscal que se aprueba o no en el Congreso de la República. Cuando digo no es porque queda vigente el del año anterior, ¿verdad? En el caso de Guatemala, que hemos visto que ha pasado bastante en los últimos tiempos. Y entonces, en definitiva, la gestión financiera pública es el conjunto de normas, organizaciones, sistemas y procedimientos que buscan operativizar de una manera óptima el proceso descrito que ven acá en pantalla, ¿verdad? Aquí, solo para ir ya cerrando esta parte, solo quiero, citar, algo que nos dice el profesor Raúl Rigo. Él es actualmente ministro de Finanzas allá en la Argentina, y él dice que al final del día siempre hay que tener claro que este es un conjunto de herramientas que está al servicio del cumplimiento, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. La gestión financiera pública tiene que ver con un servicio a la ciudadanía que para eso lo demanda y para eso lo financia, de manera directa o indirecta, vía impuestos, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, el espíritu de la gestión financiera pública. Ahora veamos algunos desafíos que se encuentran en el tema de la gestión financiera pública, ¿verdad? Bueno, como se podrán imaginar, o sea, ya pasando de la parte como que todo se hace adecuadamente, pongámoslo así. Bueno, esta complejidad de procesos limita el escrutinio público, ¿verdad? No puede estar en todo. Y ofrece muchas oportunidades para la corrupción, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los principales riesgos, digamos, que está afrontando una gestión financiera pública cuando no se lleva a cabo de manera adecuada, ¿verdad? También más recientemente se está hablando de una gestión financiera pública verde, y ahí el desafío es que son muy recientes, incipientes, estas metodologías para identificar los efectos ambientales que genera el gasto público, ¿verdad? Por cierto, vamos a ver más adelante, Guatemala ya ha empezado algo en este camino, por lo menos a etiquetar gastos por temas de efecto en cambio climático, ¿verdad? Pero es apenas un primer paso, ¿verdad? Pero bueno, esos son de los temas que están en la agenda internacional. Bueno, otro de los temas es que, pues, no sé si muchos países, pero varios países tienen sistemas de gestión financiera pública extremadamente débiles, ¿verdad? Y el desafío es que, digamos, la comunidad internacional, pues ve que se fugan, por decirlo de alguna manera, los recursos, y cuando digo fugan es en el sentido de que, por ejemplo, cuando se quiere llegar a ayudar a una población, incluso en temas de desastres, etcétera, ¿verdad? Pues del 100% no sienten que llega adecuadamente y llega
drenado, por decirlo de alguna manera, el apoyo finalmente a la población objetivo, ¿verdad? Y este último tema, muy interesante. Fíjense que el profesor Andrews identifica que hay países que lo que procuran es parecer que han reformado la gestión financiera pública mientras adoptan un conjunto de señales de corto plazo, ¿verdad? Que vamos a dar un ejemplo. Y el profesor Andrews le llama a este fenómeno isomorfismo institucional. ¿Y por qué? Porque usa ese mismo concepto de las ciencias biológicas, donde algunos animales dependen de su apariencia, o sea, cambian su apariencia para protegerse en el mundo silvestre, ¿verdad? Para parecer algo que no son, digamos, y que, por ejemplo, cambian el color para que parezcan que son venenosos y entonces no sean presas, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar ya ahora al caso de Guatemala, ¿verdad? Entonces, la gestión financiera pública en el caso de Guatemala, ¿verdad? Bueno, aquí veamos el primer tema, ¿verdad? Es el presupuesto abierto que hemos venido haciendo en el caso de Guatemala desde básicamente la época del expresidente Morales, ¿verdad? Esta es una práctica que lo que buscaba es estar acorde con estándares internacionales en el tema de participación pública durante el proceso presupuestario. Pero podemos ver que este justamente sería un caso de isomorfismo institucional. ¿Por qué? Porque les voy a dar el ejemplo del último ejercicio celebrado en 2023, ¿sí? El año pasado. El Ministerio de Finanzas Públicas hizo el ejercicio y dio un espacio ahí para que quien quisiera pudiera subir sus recomendaciones, sus sugerencias, sus consultas y básicamente y colocó algunos lineamientos. Y entonces lo que pasó fue que al final del último ejercicio del año pasado clasificó como procedentes 8 comunicaciones recibidas, de las cuales al menos 3 atendían estrictamente los lineamientos que dio el ministerio. De esos 3 casos fueron llevados a la Dirección Técnica del Presupuesto, pero finalmente no fueron remitidos a las entidades a las que estaban dirigidos, que en ese momento eran el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comunicaciones. Y no hay registros de cartas, correos o comunicaciones con una respuesta a quienes presentaron esas propuestas técnicas que sí cumplieron los lineamientos. Entonces, digamos que al final del día, aquí lo que les trato de señalar es que, pues sí, se hace efectivamente el ejercicio. Yo les puedo decir incluso en lo personal, ¿verdad? Que uno va a una reunión, presentan autoridades, no sé, 1:30, 2 horas, y después cuando le dan un espacio para que uno pueda participar, a uno le dicen, bueno, tiene 3 minutos para participar. Y se participa y eso fue todo, llamémoslo así. Entonces, digamos, se hace la práctica, pareciera una buena práctica, pero cuando uno empieza a ir más al detalle, entonces aquí caemos en uno de esos desafíos que estábamos mencionando. Bueno, ahora veamos cómo se evalúa, digamos, cómo se ha evaluado, ¿verdad? En Guatemala se han completado ya 3 informes sobre evaluaciones de la gestión financiera pública, el primero en el 2010, el segundo en 2013 y el último en 2018. Estos son con una metodología internacional, ¿sí? O sea que esto nos permite compararnos con otros países. En el 2010 y 2013, esa metodología internacional ha ido evolucionando. En esa época usaban la metodología anterior a la que en 2018, que es la de 2016. Y el resultado básicamente de este último, que nosotros hemos mejorado en cada evaluación, Guatemala ha mejorado en sus resultados en gestión financiera pública, pero la mejor, que es la de 2018, lo que se encuentra básicamente es que 23 de los 31 indicadores que se evalúan, o sea, prácticamente 3/4 partes, ¿verdad? Para redondear, son iguales o inferiores a un nivel de calificación C+, que convencionalmente significa que
son débiles aún, digamos que tienen todavía bastante espacio de mejora. Entonces, quiere decir que la gestión financiera pública de Guatemala pues no está tan sólida, digamos, para lo que hemos mencionado, ¿verdad? Para apoyar realmente una política fiscal y por supuesto, después apoyar las políticas públicas. Aquí están esos indicadores que les mencioné, están clasificados en estos 7 pilares, se le llaman, ¿verdad? Los pilares que se evalúan. Y básicamente el informe de evaluación concluye que solo los pilares que ven hasta la derecha, confiabilidad del presupuesto y el de transparencia de las finanzas públicas, que está en el centro, en el segundo lugar, muestran un conjunto de indicadores alineados con las buenas prácticas internacionales. El resto, básicamente, tiene un desempeño mixto, en los que varios indicadores están alejados de la buena práctica internacional y el pilar que mide la gestión de activos y pasivos tiene un desempeño que no alcanza aún ni siquiera el nivel básico de alineamiento con los estándares internacionales, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tenemos es que Guatemala tiene un camino fuerte por recorrer aún en este tema de la gestión financiera pública. Les puedo mencionar, no tampoco dedicar tanto tiempo, pero como qué debilidades concretas. Tal vez alguien dirá, bueno, pero no está diciendo qué concretamente. Miren, entre las principales debilidades del informe están la débil vinculación de la planificación con el presupuesto en un horizonte de mediano plazo, la dificultad para reflejar claramente los compromisos futuros de recursos que generen los proyectos de inversión que están en ejecución. Entonces, miren, eso lo que termina pasando es que por eso es que hay proyectos que se quedan a medio implementar, ¿verdad? La disponibilidad efectiva de recursos en la fase de ejecución del presupuesto, la ausencia de mecanismos idóneos de seguimiento y rendición de cuentas, especialmente en materia de gestión por resultados, ¿verdad? Entonces, no tenemos información para tomar decisiones bien fundamentadas. Cuando estamos en el ejercicio fiscal, ya vamos a empezar este año, ¿verdad? Y se presentan las propuestas, lamentablemente no tenemos la información para decir, bueno, y el programa A y el programa B, pues son exitosos y debemos meterles más recursos, incluso, en general, no tenemos esa información. Y entonces, una debilidad importante de nuestra gestión financiera pública es la falta de evaluaciones sistemáticas de desempeño de los programas presupuestarios, ¿verdad? Y incluso el informe señala un limitado escrutinio de los resultados de la gestión fiscal por parte del organismo legislativo. O sea, digamos, no solo es ver qué porcentaje de ejecución financiera tienen las instituciones, pues eso no nos dice nada prácticamente, ¿verdad? Sino cómo se están logrando los resultados de la gestión fiscal. También una debilidad son las modificaciones presupuestarias que se realizan en el transcurso de cada ejercicio fiscal. Cuando dice eso incluso es conveniente que se hagan modificaciones. El tema es que sí tenemos casos en los que es, digamos, muy significativas, ¿verdad? Ya los montos pareciera básicamente como que no se planificó, digamos, en algunos casos, ¿verdad? Otro de las debilidades es que las asignaciones del presupuesto a las entidades priorizadas que no están efectivamente disponibles durante la fase de ejecución son recurrentes, ¿verdad? Entonces, se habla a nivel, digamos, de discurso, ¿verdad? En ciertos temas, como veremos, ¿verdad? Por ejemplo, el tema como vamos a ver más adelante, de la primera infancia, etcétera, pero después ya no se respalda con los recursos, ¿verdad? Los débiles sistemas de control interno y de auditoría interna en general, la ausencia de reportes consolidados de los recursos recibidos por las unidades primarias de prestación de servicios, es decir, bueno, cuánto finalmente es la asignación que llega a las distintas escuelas, a los puestos y centros de salud, etcétera. Ese nivel de información no es el que se maneja, ¿verdad? En el caso de las adquisiciones, ¿verdad? La ausencia de un sistema de reclamaciones, ¿verdad?
porque ahí hay un conflicto de interés, porque cuando se hacen las reclamaciones son con la misma autoridad que decide que no procede una compra, aunque haya ofertado mejor, etcétera. Entonces se vuelve un poco complicado. La preparación de informes presupuestarios financieras, que en algunos casos se alejan de las mejores prácticas internacionales. En fin, tenemos bastantes desafíos, lamentablemente. Y aquí podemos ver, esto es, como ven, es una evaluación muy reciente de lo que tiene que ver con la gestión de la inversión pública en Guatemala. Esta es una evaluación que se hizo el año pasado por parte del Fondo Monetario Internacional. Y aquí lo que ven en este gráfico es, en general, está clasificado la parte de diseño institucional y la parte de su efectividad, o sea, más como la parte de diseño versus cómo se implementa, ¿verdad? Y el color más claro, digamos, es cómo se implementa y pueden ver que en general está más hacia adentro, digamos, esas en general. O sea, estamos más fuertes en el diseño que en implementación, pero todavía, como pueden ver, lo ideal para que estuviéramos en una gestión de la inversión pública en Guatemala súper sólida, todas las marcas, digamos, deban llegar hasta la parte externa del círculo, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, todavía nos falta rellenar, o sea, avanzar mucho en los distintos temas. Aquí, por ejemplo, para que tengan una idea, entre las principales debilidades del sistema de gestión de las inversiones públicas, lo que se ve es una planificación de proyectos de inversión que no considera debidamente las limitaciones financieras que se cuentan, ¿verdad? Y eso limita la capacidad de definir prioridades al momento de seleccionar proyectos para incluirlos en el presupuesto anual. Es decir, que como no se hace una previsión completa de todo el proyecto a lo largo del ciclo completo, ¿verdad? Hasta su finalización y que cuánto cuesta, y entonces asegurarse que se tienen los espacios fiscales para completar toda la inversión. Entonces, como se meten otros, pierde prioridad y de repente se queda a medio camino y se vuelven proyectos de arrastre, ¿verdad? Bueno. Otra debilidad es la falta de continuidad en los proyectos de inversión existentes y la multiplicación de nuevos proyectos como resultado de 3 situaciones que identifican. Primero, la falta de claridad sobre el espacio presupuestario disponible para proyectos nuevos. O sea, no hay, digamos, no sé, si ustedes ven cuando se presenta y discute el presupuesto anual, no viene claramente, bueno, cuánto hay. O sea, aparece el monto global para inversión, pero no dice, bueno, de esto es inversión que traemos en ejecución y estos van a ser los nuevos y tenemos tanto, ¿qué ponemos ahí? O sea, esta discusión no se lleva a cabo. Modificaciones constantes en el presupuesto aprobado de las inversiones, ¿verdad? Y priorizaciones de proyectos que no cumplen con los criterios de selección. Y este tema sí es uno de los temas más terribles, ¿verdad? Porque algunos proyectos se incluyen en el presupuesto sin tener una opinión técnica favorable de la CGPLAN, y esto pasa principalmente por parte del Congreso de la República durante la fase, digamos, de aprobación, y esto debilita el proceso, ¿verdad? Porque entonces pierde todo el rigor técnico, digamos, de que sean proyectos socialmente rentables. Otra debilidad es la insuficiencia de recursos para el mantenimiento y también la ausencia de criterios para determinar el monto para dedicar al mantenimiento de la inversión, ¿verdad? Entonces, pues básicamente vamos sobre la marcha, pues, atendiendo estos temas, digamos, cuando ya se abrió el hoyo, ¿verdad? No un mantenimiento preventivo planificado, ¿verdad? También baja competitividad en los procesos de contratación y la ausencia de un organismo independiente para examinar los reclamos, como decíamos. La ausencia de seguimiento de la vida de los proyectos a nivel central, ¿verdad? No se lleva eso. Y la falta de información disponible sobre el costo total de los proyectos de inversión, qué modificaciones son operadas y sus eventuales sobrecostos y sus percances, ¿verdad? O sea, como la historia, la ficha completa, y que eso debería ser de acceso público, ¿verdad? Luego, tenemos también una sección que evalúa, pero desde el punto de vista climático, digamos, ¿verdad? Básicamente,
este enfoque de cambio climático en las decisiones de inversión pública se está desarrollando, pero hay debilidades. Aquí vemos que todavía estamos más débiles, digamos, que en la gestión financiera de la inversión en general, digamos, pero viendo desde la perspectiva climática, las principales debilidades son la coordinación entre entidades que hace falta, digamos, un seguimiento y coordinación de las inversiones climáticas. No hay quien esté a cargo de eso realmente, porque el ente rector, que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, no tiene mandato de coordinación. Además, la presupuestación y gestión de la cartera es otra debilidad. Aunque existe el clasificador presupuestario climático que les mencionaba, básicamente no se utiliza más que para tenerlo, digamos, ahí identificado, pero no hay evaluaciones ex post o evaluaciones ni decisiones en base a esa información, ¿verdad? Entonces, aquí estamos mucho más en etapas iniciales, digamos, en este tema, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver una evaluación concretamente de los ministerios de finanzas públicas. Entonces, como es obvio que el Ministerio de Finanzas Públicas es una de las entidades más importantes, digamos, para la puesta en marcha de la gestión financiera pública, aquí lo que busqué fue, bueno, ¿cómo está el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, verdad? O sea, ¿en qué estamos ahí? Y lo que encontré es un estudio reciente que permite identificar básicamente, al menos desde un punto de vista normativo, cómo estamos, ¿verdad? Entonces, estos autores, Mesa y Mosqueira, ¿sí? Lo que nos proponen son dos categorías de funciones, básicamente son funciones por orden cronológico, o sea, que son más antiguas, ¿verdad? Las más antiguas se van a llamar tradicionales y las más recientes modernas. Y básicamente a los ministerios que se les denominan tradicionales son los que cuentan con un conjunto de funciones que están enfocadas principalmente en la administración y el control de los recursos públicos, que les permiten básicamente cumplir esas funciones en el corto plazo. Y el énfasis es controlar la caja fiscal, pero con muy poca capacidad de proyección multianual y sobre el potencial desempeño de las finanzas públicas en el largo plazo, ¿verdad? Que es al final lo que vimos que era fundamental, digamos, de la gestión financiera pública. En cambio, los ministerios que se denominan modernos por parte de los autores son los que cuentan con un conjunto de funciones que les permiten una mejor planificación y proyección de las finanzas públicas, una gestión más estratégica y de calidad del gasto público, pero reforzando la responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Entonces, vemos que hay como tres estadios, digamos, de funciones que llevan a cabo los ministerios de finanzas públicas. Ahora veamos dónde se coloca Guatemala. Bueno, aquí están los tres estadios, ¿verdad? En la base, los países que se concentran, no quiere decir que no tengan algunas funciones de las en desarrollo de modernas o en modernas, pero lo que significa es dónde se concentra todas sus funciones. Bueno, Guatemala básicamente se concentra en las funciones tradicionales, ¿verdad? Y digamos que eso en realidad nos sorprende porque recordemos que la ley orgánica del Ministerio de Finanzas Públicas es de los 90, ¿verdad? Entonces, todo este tema de la calidad del gasto público son cosas que, digamos, la gestión por resultados, si ustedes ven, pues aparece a nivel de una guía, ¿verdad? Una guía que hace con CGPLAN, que por cierto acaba de salir la segunda edición, pero digamos que no tiene el peso, digamos, de una institucionalidad con una dirección a cargo de esos asuntos, ¿verdad? Al final nadie es responsable de eso y por lo tanto en la práctica no se lleva adelante pues prácticamente casi nada de ese asunto, ¿verdad? Y ya para ir en la etapa final, digamos, de lo que les quería presentar el día de hoy es ejemplificar un breve punteo, digamos, de la problemática de la gestión financiera pública, pero en el tema de la malnutrición, ¿verdad? Para ver
la pregunta de la introducción, ¿verdad? Bueno, ¿se traducen o no se traducen las políticas públicas en la asignación presupuestaria? Bueno, aquí lo que pueden ver es básicamente que en el 2005 es que se creó el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y un año más tarde entró en vigencia la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que fue actualizada, por cierto, en diciembre de 2022. Ahí están en rojo, ¿eh? La ven ahí en rojo, la política, ¿verdad? Y además de eso, pues tienen planes y estrategias, ¿verdad? A lo largo de todo este periodo, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí lo que quiero es mostrar que, bueno, sí, hay una institucionalidad, hay responsable, porque en ese sistema hay, está la CONASAN, Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, tiene el respaldo al más alto nivel, ¿verdad? Presidido ese consejo por la vicepresidencia y una secretaría, y todas las instituciones que implementan la política y las estrategias y planes, ¿no? Bueno. Ahora, veamos qué ha pasado. Bueno, si ustedes recuerdan, regresando, si ustedes ven, ya en el 2012 aparece el plan del Pacto Hambre Cero, ¿verdad? Como un tema que tuvo mucha visibilidad en la agenda pública. Y veamos qué pasó, ¿verdad? Miren, el objetivo central, el resultado central del plan del Pacto Hambre Cero era reducir en 10% lo que ellos llamaban ahí la desnutrición crónica infantil entre 2012 y 2015, ¿sí? Eso era básicamente el objetivo. Pero hay una evaluación de impacto que hizo el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, IFPRI, conocido como IFPRI, y concluyó básicamente que estas diferencias que ustedes ven en el periodo, en todo caso, entre comillas, empeoró a nivel global, de 59,9 terminados en 60,6% en los 166 municipios priorizados. Y a nivel urbano, una leve mejora y otro empeoramiento en lo rural, aunque ninguna de las diferencias es estadísticamente significativa de ninguna de las opciones. Entonces, básicamente la conclusión ahí es que no caminó, no se logró ningún impacto, digamos, en ese indicador. Aquí solo voy a aprovechar para que estemos hablando el mismo idioma, y es que dije que digamos, el resultado que tenía este plan del Pacto Hambre Cero era reducir la desnutrición crónica infantil. Sin embargo, ese es un término que se ha utilizado erróneamente para nombrar lo que en inglés se conoce como stunting, que en español se traduciría como desmedro. Fíjense pues, el retardo del crecimiento lineal implica que grupos de niños son demasiado bajos para su edad, pero no implican que sufran desmedro. El desmedro es cuando la puntuación de talla para la edad es menor a 2 desviaciones estándar de la norma de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, en una población normal se esperaría que alrededor del 2.5% de todos los menores de 5 años sufriría desmedro. Entonces, lo correcto es hablar de desmedro. Eso es lo que en realidad estamos midiendo, ¿sí? Cuando hablamos lo que tradicionalmente se dice desnutrición crónica infantil. Ahora veamos. Siempre en el plan del Pacto Hambre Cero, fíjense pues, en este periodo 2012-2014, que fue el que se evaluó y que vimos que no hubo ningún impacto, pues invertimos 1.803.7 millones de quetzales en, eso solo, no en todo el pacto, solo en intervenciones costo efectivas de la ventana de los 1.000 días, que hay evidencia científica que son costo efectivas a nivel internacional. Y sin embargo, en el tema de la asignación presupuestaria, vemos que el coeficiente de correlación entre el gasto departamental per cápita de prevención de la mortalidad de las niñas y la desnutrición crónica del Ministerio de Salud con la prevalencia del desmedro fue 0.15.
pero sin significancia estadística. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que la asignación de esos 1.803.7 millones de quetzales no estuvo acorde a que donde se necesitaba más asignación, ¿verdad? Porque hay más problema de desmedro, ahí fueran. Entonces, no hay una correspondencia entre, en este caso, el plan del Pacto de Hambre Cero y la asignación presupuestaria correspondiente. Ahora movámonos al tiempo más reciente, ¿verdad? Fíjense, esto es cuando el proyecto de presupuesto que se presentó el año pasado para este año, que al final quedó en suspenso ahí por la Corte de Constitucionalidad. Bueno, aquí fíjense que lo que podemos ver es que la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, que es la última, digamos, de las estrategias que tenemos en esta temática, básicamente lo que dijo fue, bueno, vamos a priorizar en 114 municipios. Sin embargo, ahí podemos ver cómo en 2019, antes de que entrara en vigencia la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, versus el proyecto de presupuesto para 2024 que se presentó en 2023, cómo en definitiva no hay una mayor priorización en esos 114 municipios por parte de estos programas claves, digamos, que estábamos mencionando. Este programa 14, que es donde están las intervenciones costo efectivas de la ventana de los 1000 días, ¿verdad? Entonces, vemos que ni siquiera se mantuvo, sino que hubo un retroceso, digamos, en priorización. Entonces, lo que trato aquí de ilustrar es que ya prácticamente dando respuesta cuantitativa y objetiva a la pregunta es que pues los planes aguantan con todo, pero digamos el presupuesto al final del día no necesariamente sigue el camino de estas propuestas, ¿verdad? Y entonces eso nos da como resultado, lamentablemente, que actualmente Guatemala ocupa el 6º puesto a nivel mundial y el primer lugar en América Latina y el Caribe con mayor porcentaje de menores de 5 años que sufren desmedro. Y además, ahí pueden ver en el gráfico, entre 1966 y 2022, que es la última medición de la línea base de esa Gran Cruzada, la prevalencia a nivel nacional de menores de 5 años que padecen desmedro se redujo en promedio 0.32 puntos porcentuales por año. Esto básicamente lo que significa es que si continuamos con esta misma ritmo de mejora, nos tomará más de 100 años llegar a la prevalencia de desmedro que promediaron en 2018 los menores de 5 años de América Latina y el Caribe. Entonces, digamos que al final, después de todo ese recorrido, ¿verdad? Pues recordemos lo que les dije, ¿verdad? Al final del día es esto a lo que quieren llegar las políticas públicas y a lo que quiere contribuir la gestión financiera pública. Pero no estamos llegando a buen barco, ¿verdad? Voy a llegar a la reflexión final, aquí solo mencionar una cosa. Perdón, se voy a tomar un poquito de agua. Miren, hay un estudio que analizó las estrategias de Guatemala, esas que les mostré en una de las diapositivas anteriores, y les quiero mencionar lo que concluye, que me parece clave, digamos, para cerrar, digamos, esto. Esto es el estudio, las conclusiones centrales. Miren, Guatemala tiene un desarrollo avanzado del marco legal, político e institucional para luchar contra la inseguridad alimentaria y nutricional, y concretamente, menciona ahí, la desnutrición crónica. El paquete de intervenciones a lo largo de las diferentes estrategias se ha mantenido relativamente estable. O sea, un poco en la definición, ¿verdad? O sea, no es que cambian los gobiernos, aunque cambian los nombres de las estrategias, plan del Pacto Hambre Cero, estrategia para la reducción de la desnutrición crónica, Gran Cruzada, lo que se les ocurra. Realmente aquí no es que se estén cambiando porque sí se está siguiendo, digamos, por gobiernos ese mismo tipo de planes. En general, las intervenciones planteadas en las estrategias y específicamente en la estrategia de prevención de la desnutrición crónica sí corresponden con aquellas basadas en evidencia recomendadas internacionalmente para esta temática.
Las diferentes estrategias no son instrumentos de movilización de recursos extra, por tanto, no han conllevado a un incremento sustancial del presupuesto para atender la problemática de la desnutrición crónica. Es más, algunos de los componentes esenciales fueron subfinanciados o sufrieron recortes constantes y significativos de presupuesto. Los gobiernos, además, han priorizado acciones clientelares, creando programas de corte más político a los cuales destinan recursos extraordinarios en detrimento de los componentes básicos de las estrategias. Las decisiones programáticas y asignación de presupuestos se hace al margen de la evaluación de resultados y prioridades. ¿Ah? Entonces, en síntesis, podemos concluir en esta parte que aunque la desnutrición puede abordarse mediante una serie de intervenciones muy eficaces, su implementación a escala nacional no se ha logrado en Guatemala. Y finalmente, pues ya para cerrar y tener una oportunidad de conversar, dialogar con ustedes, una reflexión final, ¿verdad? Al final. Bueno, pues primero, tal como se señaló desde el inicio en el título, digamos, de la presentación, pues para mí que queda muy claro que la gestión financiera pública es uno de los pilares más importantes para implementar de manera exitosa o sin éxito las políticas públicas. O sea que, así como si sí funciona bien la gestión financiera pública, logramos el éxito, pero si no, que es el caso que acabamos de ver en el tema del desmedro, pues justamente no apoyó para lograr eso. Lamentablemente, en el caso de Guatemala, la gestión financiera pública se inclina a limitar el éxito de las políticas públicas, ¿verdad? O sea, si tenemos que hacer un balance, lamentablemente estamos un poco alejados, más alejados del logro, digamos, de este objetivo. Y, en definitiva, me parece que el camino a seguir es mejorar tanto el desarrollo de las políticas públicas, porque no todas, ¿verdad? No sé si han visto, hay todo un banco, digamos, de políticas públicas clasificadas, pues, llamémosle políticas, el apellido es un tema debatible, ahí en CG Plan. Entonces, hay camino que hacer por mejorar tanto las políticas que tenemos como la gestión financiera pública, ya que ambas pueden ser el cuello de botella de una de la otra, ¿verdad? Entonces, ninguna es suficiente sin la otra. Son dos caras de la misma moneda al final del día. Muchas gracias.